Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentran con nosotros Jorge Trasloceros, él es historiador de la UNAM. También está con nosotros Rodrigo Guerra, filósofo. Vamos a estar hablando de un tema controvertido, la ley sobre el aborto en el Distrito Federal. Jorge Trasloceros es historiador de la UNAM, él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rodrigo Guerra es filósofo, lo ha escuchado usted aquí en este programa seguramente en varias ocasiones hablar sobre temas religiosos. Él dirige el Centro de Investigación Social Avanzada y vienen a hablar sobre un tema controvertido, el tema de la nueva legislación sobre el aborto que fue aprobada en el Distrito Federal y que se encuentra en estos momentos ante la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Le advierto que los dos tienen el mismo punto de vista. Usualmente me gusta presentar los dos puntos, pero no siempre se puede hacer en el mismo programa. Jorge Trasloceros, Rodrigo Guerra, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Ustedes se oponen a que se mantenga esta ley sobre el aborto en el Distrito Federal. ¿Qué quieren hacer, Jorge? ¿Meter en la cárcel a mujeres que han tenido que pasar por el trauma de un aborto? Eso es precisamente lo que no queremos, ¿sí? Mira, hay cierta necesidad de información en la opinión pública de qué es lo que realmente se está debatiendo. Lo que se está debatiendo es un asunto muy sencillo. Es decir, cuando una mujer se sabe embarazada y no quiere ser mamá, ¿sí? Lo que se está debatiendo frente a eso es qué hacer. Una mujer, independientemente de su condición, que decide ser mamá, se acabó el debate. Es decir, ahí no hay debate a seguir en torno al aborto. Es cuando ella, por la razón que sea, fíjate, el asunto es más profundo, por la razón que sea. Que tú podrás entender, Jorge, cuando una mujer toma esa decisión es porque siempre usualmente está realmente con la espalda contra la pared. Y siempre es un drama, y por eso partimos de un principio. Nadie tiene derecho a juzgarla bajo ninguna circunstancia o nos convertimos en fariseos de dedo flamígero. Ahora, frente a este dilema hay tres posiciones. La primera va a decir que en defensa de la libertad de la mujer se le niega o se regatea la condición humana del feto o del embrión y por lo tanto es legítimo disponer de su vida. La segunda posición dice la vida del feto o del embrión está por encima de cualquier valor y por lo tanto la mujer no tiene derecho en ninguna forma a ejercer su libertad. Ni siquiera en peligro de muerte de ella. Sería una posición extrema. Vamos a hablar ahorita de lo que se llama lo que estamos debatiendo en una ahorita, decisión, que es digamos, económica o la social. liberalización del aborto, ¿no? Es decir, que es el caso ahorita, pero bajo ninguna circunstancia diría esta posición extrema. Hay una tercera posición que es con la que nosotros estamos de acuerdo y queremos promover fuertemente, que es si vamos a tomar una decisión en justicia, tenemos que salvaguardar el derecho de los dos, porque la justicia es dar a cada quien lo que por derecho le corresponde. El de la madre y el del feto. Sí a la mujer y sí a la vida de ese ser humano que se desarrolla. ¿Cómo se resuelve eso en el caso de la mujer que decide abortar? Tenemos cuatro posibilidades. Primero, programas de prevención y programas de educación. La esencia del asunto sería esto. Una vez que se sabe embarazada y no quiere ser, acompañamiento. Tenemos la capacidad como sociedad de acompañar a una mujer embarazada que no quiere ser madre, claro que la tenemos, y programas muy agresivos de adopción, ¿sí? Que en esos términos estamos a años luz, tenemos que modernizar todo nuestro aparato. Entonces, teniendo la posibilidad de tomar soluciones en justicia protegiendo ambos derechos, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal toma una decisión que a todas luces es injusta, porque le cancela su derecho a una de las partes. Como sería injusto, ¿sí?, no reconocer que la mujer tiene derecho a no ser mamá si no quiere serlo. Aquí la cuestión es, el reto como sociedad es cuándo hacemos la separación, ¿sí? En este punto, y Rodrigo Guerra, bueno, como filósofo, en buena medida te has dedicado a escribir sobre el tema de la dignidad personal, de la dignidad humana. Es uno de tus temas, lo conozco muy bien en materia filosófica, pero la pregunta es inevitable. No es una cuestión de dogma decidir, bueno, la vida empieza el momento de la concepción o empieza a los 90 días de la concepción o empieza a las 2 semanas. ¿No se convierte eso en un simple dogma? Sí, a mí me parece que hace algunas décadas había una pluralidad de opiniones, había algunas, por cierto, de corte religioso, que se imponían a veces en las discusiones. Y yo sé que te lo he dicho 1000 veces, pero Santo Tomás de Aquino no estaba muy convencido de que la vida empezaba en la concepción. Así es, él estaba de acuerdo en los abortos hasta el tercer mes, por ejemplo, ¿no? Que era cuando decía él, el alma era influida en el neonato, en el nonato. A mí me parece que sobre todo con la biología que se ha desarrollado en los últimos 8 años,
ciertamente biología muy reciente y que a veces aún algunos especialistas mexicanos desconocen, porque ciertamente hay que estar como muy atento a las principales publicaciones científicas a nivel mundial, ha quedado esclarecido que la vida humana, es decir, que hay vida y vida específicamente humana a partir de la fecundación. ¿De qué manera? ¿Cómo lo demuestras? Por ejemplo, Marta Lamas insiste que el embrión humano es parte del cuerpo de la mujer. Marta Lamas, que es una de las principales defensoras del aborto, de la libertad de abortar. Uh-huh. Y cuando ella sostiene esto, pues apela a que existiera evidencia biológica de que es una célula integrada en el cuerpo que se comporta con el metabolismo de la mujer, con el proceso de desarrollo de la mujer, con el genoma de la mujer. Todas estas tres cosas que menciono ahorita se ha demostrado que no son así. El embrión humano tiene genoma propio, metabolismo propio, que es algo muy importante. Uno de los rasgos más distintivos de la vida y de la vida orgánica es que tenga un metabolismo propio, significa su propio corazón, su propia circulación, sus propios alimentación, sus propios desechos. Su propio intercambio de energía que desde sí mismo y con un proceso distinto al de la madre empieza a desenvolverse desde la fecundación. El comportamiento de la membrana celular del óvulo recién fecundado se comporta de manera totalmente distinta a la de cualquier otra célula integrada al cuerpo. Estos son datos biológicos, pero algo que es importante tomar en cuenta en este debate es que justo la pregunta que le hace la PGR a la Suprema Corte de Justicia... La Procuraduría General de Justicia. ¿Cuál es la pregunta que hace? Es si el embrión humano es un individuo de especie humana susceptible de caer dentro de la noción de individuo del artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional dice que todo individuo de la República Mexicana gozará de las garantías que le otorga la Constitución. Incluyendo el derecho a la vida. Exactamente. Y en efecto, cuando vemos un óvulo recién fecundado, vemos un organismo, no un órgano, vemos un organismo empíricamente identificable de especie humana. En otros países del mundo, en España, en Inglaterra, se reconocen los derechos de un niño que no ha nacido y sin embargo se acepta el aborto. ¿Cómo justifican ellos esto? Normalmente se apela a algún criterio de eficiencia neurofisiológica. Normalmente en los países en que se le ha legitimado el aborto, en algunos hasta en etapa tardía, se debe a que se define un estándar convencional de eficiencia neurofisiológica, es decir, dado cierto estándar de procesos mentales, ciertas capacidades de percepción, entonces hay dignidad y merece respeto. A mí me parece que esto es una de las falacias más grandes en este debate. Un famoso neurofisiólogo aquí mexicano lo ha defendido Ricardo Tapia, y él afirma, los procesos mentales son los distintivos de la vida humana y por lo tanto hasta que los hay personas. Es al contrario, los procesos mentales suponen la vida humana, no viceversa. Lo voy a decir de otra manera que espero que sea más claro para el auditorio. Si el sistema nervioso central y los procesos mentales brotaran como de un chispazo en un cierto momento del desarrollo embrionario, significaría generación espontánea. Tiene que haber precursores previos. Hoy, gracias a la genómica y a la proteómica, sabemos de que hay precursores biológicos. Cuidado, porque la teoría de la creación presupone una generación espontánea, ¿no? A mí me parece que la teoría de la creación está justamente en el ámbito de las convicciones religiosas, seguramente muy respetables, algunas a lo mejor yo las puedo compartir, pero desde el punto de vista de un debate público, una sociedad libre y plural, hay que apelar a la biología. Ahora, una pregunta, porque esta es la pregunta humana. Fuera del Distrito Federal, en el resto de la República Mexicana, si una mujer aborta y se le encuentra, ya una vez que sale del hospital se le mete a la cárcel, se mete a la cárcel al médico también que practicó este aborto. ¿Realmente eso es lo que ustedes quieren? No. Mira, yo lo veo de esta forma. Es decir, en la medida en que nos tenemos que comprometer como sociedad a defender dos derechos, tenemos que ser imaginativos en el diseño de las políticas públicas y gubernamentales, ¿sí? De entrada, la solución no es meter a la cárcel a la mujer, pero a mí me parece que sí es una solución, ¿sí? Acabar con toda la gente que comercia con esto y que la legalización del aborto no termina con este comercio. Incluso el dictamen que justifica la ley del aborto en el Distrito Federal, a mí me parece con un alto grado de cinismo, dice que no se va a limitar la práctica del aborto a las clínicas del gobierno para no atentar contra la libertad de comercio. Yo no daba crédito cuando lo leí, dije, oiga, me están planteando que es un problema de salud pública, es un drama humano que hay que ver. Yo como historiador de la justicia inmediatamente dije, le entro, ¿no? Vamos a ver qué está pasando aquí. Y lo que yo me voy encontrando es este nivel de argumentos pedestres en realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Entonces es comprometernos no en una cuestión criminal,
Fíjate una cosa, Sergio. Ellos hablaron siempre de que era un asunto de salud pública, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Hablan de que era un asunto de salud pública que había que solucionar. Y para un asunto de salud pública que se tiene que enfrentar con políticas públicas y gubernamentales, hacen una reforma al Código Penal. A un problema social le dan una solución criminal. Pero porque la solución al problema social que daba anteriormente la sociedad era penal, era meter en la cárcel a quien practicaba el aborto y a la mujer. Pero ese es el problema, y la solución tiene que ser distinta a la penal. Pero fíjate cómo insisten en la vía criminal, es decir, lo cambiaron de signo. De las tres posiciones que planteábamos al principio de justicia, ellos insisten en negar la condición humana del embrión, ¿sí? Humano, ¿sí? Para defender solamente un derecho, cuando necesitamos rescatar los dos. Esto no es nuevo en la historia, y esto es lo que a mí me hizo meterme al debate. ¿Sí? Esta idea de negar la condición humana de algún miembro de nuestra especie no es nueva en la historia y siempre ha llevado a tremendas injusticias. Yo aquí no quiero mencionar nombres porque hay mucha gente de buena voluntad que está defendiendo el aborto, y esto hay que cuidarlo mucho, ¿no? Hay que cuidarlo mucho. Vamos a los argumentos, ¿no? En sentido. Cuando se plantea la explotación del indio, el exterminio del indio, el mismo argumento. Y curiosamente es el mismo que hoy está dando Ricardo Tapia. ¿Sí? Sí, Ricardo Tapia. ¿Quién es Ricardo Tapia? Es un profesor del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, muy importante en neurofisiología. Y lo interesante que dice Jorge es que el argumento que Carlos V recibe de parte de Ginés de Sepúlveda para tratar de legitimar la esclavitud es un argumento aristotélico, basado en el libro primero del libro de la política de Aristóteles, que dice que hay unos seres humanos más humanos que otros, dependiendo del grado de ejercicio de su racionalidad. Es decir, de su capacidad mental. En la biología de la época equivale a decir, hoy en día, la corteza cerebral. Es decir, estamos ante un determinismo biologicista que se maneja igual en aquel entonces, como el que manejó Santo Tomás, era igual de determinista. ¿Tú piensas realmente que una célula que tiene, digamos, o un organismo que tiene 4 células es ya un ser humano? Sí, porque, mira, aquí hay dos. No en potencia, sino en actualidad. Es un ser humano. ¿En qué momento de desarrollo? Aquí hay una cuestión. El ser humano tiene que tener un principio en su desarrollo. Para que sea humano, el desarrollo tiene que ser sostenido y continuado. Y nosotros vamos cambiando nuestras facultades espirituales, físicas, mentales, conforme el desarrollo se va presentando. Entonces, tiene la forma, la condición humana de un ser humano al inicio de su desarrollo. Decir lo contrario, ¿sí?, pues equivaldría a que tener que demostrar que de esas 4 células puede salir un dinosaurio o un camaleón, dependiendo, ¿sí?, de la elección o dependiendo de otras condiciones. Y no es así. Entonces, lo que tenemos es un desarrollo continuado. Si nos metemos en el berenjenal, que la historia demuestra que es peligrosísimo, Sergio, de empezar a regatear la condición humana de cualquier individuo de la especie en cualquier etapa de desarrollo, no podemos olvidar que esos son los argumentos de fondo de la esclavitud, un flagelo de 800 años por lo menos. Del racismo. Del racismo, de la persecución por razones étnicas. Es decir, nos estamos metiendo en un berenjenal tremendo.